estem forçant el govern de l'Estat a fer passes decisives per l'amnistia. Però l'amnistia per si sola no resol el conflicte de sobirania amb l'Estat. Catalunya vol votar lliurement sobre la independència. Esto es algo tristemente habitual. Una diada más se queman banderas de España y de Francia. Los autores pertenecen a las Juventudes de Esquerra. También han prendido fuego a un muñeco con la foto de Santiago Abascal. También se han escuchado esta mañana abucheos al presidente Pere Aragonés, que participaba en la ofrenda floral en el monumento de Rafael Casanova. Justo detrás pasaba Laura Borràs, que no le saluda hasta que es ya inevitable. La rivalidad entre Esquerra y Junts es evidente. A Aragonés no le basta con la amnistía, él quiere más. L'amnistia no és ni serà la fi de res. I és la primera passa per obrir camí, perquè Catalunya ha de decidir i decidirà lliurement el seu futur com a poble en un referèndum. I això defensem als carrers, a les institucions i també a la negociació. Los independentistas llegan a la diada sintiéndose fuertes y eso que han perdido muchos votos y escaños en este año electoral. Tanto Aragonés como Puigdemont saben que tienen en sus manos la investidura de Pedro Sánchez y van a exprimir al máximo esa oportunidad. Gabriela de Torres. Sí, Sandra, lo ha dejado claro Pere Aragonés, que pide aprovechar al máximo que el independentismo tiene la llave para una posible investidura a Pedro Sánchez, y Esquerra apuesta ahora por una nueva hoja de ruta, eleva el precio a Sánchez y hace una propuesta que se asemeja mucho a la de Carles Puigdemont y que exige, además de amnistía, también la celebración de un referéndum de autodeterminación en Cataluña. Conscientes de su peso, de que tienen la llave para la gobernabilidad, no renunciem a res. A l'objectiu compartit, que és el de la República Catalana. Los independentistas aprovechan la diada para elevar sus exigencias. Perquè Catalunya voti. Avisan la amnistía, que ya dan por hecho, es solo el paso previo al referéndum. Un referéndum, una carpeta que se tiene que abrir en este momento. Una reivindicación a la que desde Sumar tratan de restar importancia, les piden que centren sus esfuerzos. La carpeta se debe centrar sobre una posible ley de amnistía o algo equivalente. Y aunque por primera vez reconocen dificultades para que esa amnistía sea exprés previa a una investidura de Sánchez, esforzar mucho la máquina. Las negociaciones continúan, también con el PSOE, aunque eviten pronunciarse. Prudència, va paciència, va discreció i va constitució. No diré res més. Creo que no es aquí el momento. Todo con un objetivo: acercar posturas. De ahí este tuit de Pedro Sánchez en catalán y en castellano felicitando la diada, y este de Yolanda Díaz solo en catalán. Acercamientos que en Vox les reprochan. Pedro Sánchez está haciendo todo lo que está en su mano para vender por trozos a España. También en el PP, aunque Feijóo no tira la toalla, confía en llegar a Moncloa. Ahora o pronto. Pero sin ninguna cesión ante el independentismo. Es tentador, pero os puedo asegurar que así no. Van a proponer mociones contra la ley de amnistía en todos los parlamentos. Ningún político va a poder esconder su opinión. El objetivo: retratar a los socialistas que apoyen la amnistía. Entre tanto, en el PSOE... O eleccions o pacte amb nosaltres. Es el órdago de Carles Puigdemont a Pedro Sánchez, o pacto con Junts per Cat o repetición de elecciones generales. Puigdemont hace valer sus escaños, consciente de su poder en este momento. Junts tiene la llave de la gobernabilidad de nuestro país. Y Puigdemont va a por todas. Vamos a ver sus exigencias, son 4. Quiere, por un lado, que se abandone la vía judicial contra el procés, quiere una amnistía inmediata para todo lo que ha pasado a nivel político en Cataluña desde el año 2014, quiere que haya un grupo de mediadores y un referéndum de independencia. Y todo esto lo quiere antes de sentarse siquiera a hablar para una investidura, para negociar una investidura con Pedro Sánchez. Guillermo Pascual. Sí, Sandra, como se esperaba, Carles Puigdemont esta mañana ha entrado al choque en esta negociación, haciendo una apuesta de máximos, porque ha puesto encima de la mesa exigencias de primer nivel, como la amnistía, como mediadores externos o también un compromiso de referéndum, todo esto firmado antes de la formación de cualquier gobierno. De esta forma, el expresidente catalán recupera ese protagonismo político que ya había perdido en los últimos años, pero es que hoy incluso se ha permitido reavivar una vieja amenaza, y es que avisa de que su partido nunca va a renunciar a la vía unilateral. O repeteix eleccions o pacta amb un partit que manté la legitimitat de l'1 d'octubre
i que no ha renunciat ni renunciarà a la unilateralitat com a recurs legítim per fer valer els drets del poble català. Això és a l'abast del Parlament espanyol a través d'una llei d'amnistia que inclogui l'ampli espectre de la repressió iniciada des d'abans de la consulta del 9 de novembre del 2014, l'abandonament complet i efectiu de la via judicial contra l'independentisme i els independentistes. L'1 d'octubre no va ser un delicte, com tampoc no ho va ser la declaració d'independència. No existeixen impediments constitucionals per organitzar i celebrar aquest referèndum. No hem aguantat la posició tots aquests anys per acabar salvant una legislatura. Crec que més clar no es pot dir. Oculto en el maletero de un coche, Puigdemont se fuga de España el 30 de octubre de 2017. Teme ser detenido por su intento de secesión. La independencia. La República Catalana dura unos segundos, pero su larga huida no ha hecho más que comenzar. Y yo me comprometo hoy y aquí a traerlo de vuelta a España y que rinda cuentas ante la justicia española. Su destino es Bruselas, allí se supone impune. Se instala en un cómodo chalet en Waterloo, desde el que lanza continuos retos a la justicia española. Un jutge no pot decidir qui és el president de la Generalitat. Mientras sus compañeros en la aventura independentista purgan en la cárcel sus delitos, él redobla su desafío viajando por toda Europa, esquivando órdenes de detención. Eran tiempos en los que el gobierno de Sánchez insistía. La amnistía, la única respuesta posible es que eso no es planteable en un Estado constitucional democrático. 6 años después, Puigdemont se hace fotos con una vicepresidenta del Ejecutivo español. Se va a verlo como si fuera el rey Miriam. Además tiene la llave del gobierno de España y la amnistía es la primera de las condiciones que ha puesto para que Pedro Sánchez sea reelegido presidente. Así sigue creciendo la corriente crítica en contra de una posible ley de amnistía. Hoy se suma Tomás Gómez, el que fuera líder de los socialistas madrileños. Y si bien el PSOE clásico que llaman ahora intervino activamente y de manera protagonista en la construcción de España, este PSOE de Pedro Sánchez está contribuyendo desgraciadamente a la deconstrucción o a la destrucción. Tomás Gómez acusa a Pedro Sánchez de no tener límites. Él cree que la amnistía sería lo más grave que ha pasado aquí en España en los últimos 40 años de democracia. Hay más socialistas que opinan como él, que ven imposible el encaje de una ley de amnistía en nuestra Constitución. Raúl Marqueta. Sí, Sandra, y otro ejemplo de estos días es O'Donnell Orza, el que fuera alcalde de San Sebastián y que se expresa así de tajante. Dice el Orza que aceptar una ley de amnistía para empezar solo siquiera negociar es inaceptable. Él se suma a una lista cada vez más larga de voces discrepantes dentro del Partido Socialista, ya lo saben, desde Felipe González hasta el varón autonómico ahora mismo más importante, que es García Paje, presidente de Castilla-La Mancha. Estos son algunos, hay más. La dirección del partido cierra hoy filas con Pedro Sánchez y manda este mensaje a los críticos. Lo único que le podría decir es que en este PSOE el que se mueve sí sale en la foto. Soy un socialista más, en este caso Alfonso Guerra, se ha rebelado contra la amnistía a todo el procés. En una entrevista concedida en la cadena COPE, Guerra ha pedido a su partido que rechace esa exigencia y además llama gángster a Carles Puigdemont. Yo no me resigno, yo no aguanto eso, no lo voy a soportar. Yo me rebelo contra eso, porque es lo justo, porque esta amnistía es la condena de la transición. Pido como ciudadano demócrata y también como socialista, yo pido que esto no lo hagan. Desde el Gobierno van allanando el terreno hacia la amnistía. No estamos, digamos, en ese escenario todavía. Mientras que sus socios de coalición van más allá, dan por hecho que la ley ya está en marcha. Se está trabajando en el texto. Aunque hoy la líder de Sumar ha rehuido las preguntas. ¿Es asumible la ley de amnistía? Ante tales avances hacia la amnistía, el Partido Popular advierte al Tribunal Constitucional bajo el control ahora del PSOE. Mancharse las togas en contra de la Constitución, eso no es mancharse las togas. Eso simplemente es romper el Estado de Derecho y que el Tribunal Constitucional se convierta en un tribunal sospechoso. Tras escuchar las exigencias de Puigdemont, Feijóo es rotundo. No acepto que usted me diga cuáles son las reglas para ser presidente del gobierno de mi país. Asegura el presidente del PP que prefiere quedarse en la oposición que ser un presidente intervenido por el independentismo.
Si hay ley de amnistía, dice Feijóo, llegará al Tribunal Constitucional. Todo parece indicar. Pero sigue confiando, asegura, en los mecanismos del Estado. Entre los mecanismos judiciales en los que confío y los mecanismos morales, éticos y electorales, ¿se puede parar? Claro que se puede parar. Sigue lamentando que Sánchez continúe negociando con España. España se rompe y la Constitución se quiebra. Dos clásicos. Ironiza el ministro de la Presidencia en funciones y asegura la unidad territorial no corre peligro. Y la Constitución se cumple en España cuando gobierna el PSOE en todo el territorio nacional. En la víspera de la celebración de la Diada, el presidente aragonès ja piensa en la segunda fase del diàlogo. Defensem una negociació bilateral entre Catalunya i Espanya que permeti definir com es fa el referèndum, no? Y precedit d'una amnistia. Sus reglas del juego las separa de los planteamientos de los nacionalistas vascos. El presidente del PNV insiste en la necesidad de una mayor influencia de su partido y Junts. La aritmética es así de clara. Para tener 176 votos hay que negociar con nosotros. O las cosas no saldrán. A 15 días de la investidura de Feijóo, la formación de un gobierno sigue bloqueada. Que guarda silencio. Y quien calla, otorga. Lo que estamos viendo es que lo que ha hecho ha sido enviar a una vicepresidenta de su gobierno a reunirse con él, que es un prófugo de la justicia, ofreciéndole volver a cambio de una amnistía, pero eso sí, siempre y cuando le entregue sus votos para que él sea presidente del gobierno de España.